Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y con ciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Marta Tejedo. Si todavía no la conoces, pues te recomiendo que vayas al episodio anterior, el episodio 51, donde comenzamos con una pequeña autopresentación de Marta. Los puntos que tratamos en el tema de hoy, pues seguimos el abordaje de la patología del hombro y comenzamos hablando de la sensibilización central y la patología de hombro. Hablamos de los test ortopédicos y de qué utilidad a día de hoy le podemos sacar desde la fisioterapia. Hablamos también de qué pacientes pueden ser susceptibles de fisioterapia y a lo mejor no son candidatos para un tratamiento conservador. De qué herramientas tiene la fisioterapia y concretamente de qué papel juega el ejercicio terapéutico y la terapia manual. Terminamos la entrevista comentando unos mitos que históricamente han girado en torno a la patología del hombro, como puede ser el síndrome subacromial, la importancia de la postura o el acortamiento del pectoral menor. Por último, terminamos con unas pequeñas preguntas off-topic para conocer algo más a Marta. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Además, podréis encontrar a Marta en dicha plataforma. Tomad sitio y poneros cómodo, haceros un buen café, porque esto es Fisiopodcast. ¿Y algún aspecto más que digas que no se tiene que escapar, digamos, en la valoración de hombro, que tú, según tu experiencia, podrías a lo mejor decir, pues mira, aparte de la cervical, yo qué sé, es interesante esta serie de síntomas asociados o este patrón? No sé, Pues, dolor bueno, neuropático, por ejemplo, que has comentado, es muy sí, interesante. sí. Así en general, tener también en cuenta el tema de la sensibilización central. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque ya sabemos, ¿no?, que la sensibilización central al final es un mecanismo adaptativo, fisiológico, que se da en la mayoría de pacientes que suelen tener dolor durante X tiempo, ¿no? Mm, pero te puedes encontrar muchos casos de sensibilización en pacientes con patología de hombro, sobre todo en todos aquellos que vienen a consulta después de varios meses o años con dolor, que además es lo más típico, que el paciente te llegue y Ujú. te diga, llevo 6 meses con dolor de hombro o llevo 2 años con dolor de hombro, ¿no? Y reconducir un poquito todo eso, a veces quizás lo más complejo, pero sí que es cierto que en estos pacientes que tienden mucho a la cronicidad, sobre todo los que se relacionan con patología de manguito rotador, que suelen tener evoluciones larguísimas. En estos hay un componente de sensibilización que también tienes que tener en cuenta y que tienes que saber identificar muy bien para acabar de resolver correctamente el problema. Perfecto. Test ortopédicos, ¿qué utilidad tienen? ¡Buah! Test Hemos ortopédicos, abrimos el utilidad. melón, yo creo, porque están muy, Sí, muy discutidos, ¿no? Y se está sí, ahora cada vez sí, poniendo más en duda la utilidad real de los test ortopédicos clásicos que siempre sí. se han conocido. Con el tema de los test ortopédicos abrimos la caja de Pandora. ¿Qué utilidad tienen? Tienen utilidad, tienen utilidad. Claro que sí. El problema es, o la pregunta que yo haría sería, ¿realmente los interpretamos de manera correcta? Esa sería la pregunta. Son útiles, pero son útiles cuando realmente se interpretan bien. Ahora, si tú esperas de un test ortopédico que sea positivo o negativo y que eso signifique que tú estás valorando especialmente o específicamente una estructura, ahí te estás equivocando.
Ojalá. Ese es el gran error. Ese es el gran error. Sí. Y en el hombro pasa con los 40.000 test que tenemos. Mira, el principal problema que tenemos en el hombro es que tenemos test para todo, y no uno, 40, ¿vale? Entonces, tenemos demasiados test de valoración y además no los sabemos interpretar correctamente. Todo esto empezó con un estudio en el año 2009 en el que es un estudio muy sencillo. Se cogió como referencia el test de Empty Can y Full Can Test o el test de Job para el supraespinoso. Hicieron un estudio con electromiografía para realmente ver qué se activaba cuando tú haces una abducción contra resistencia en plano escapular. Y lo que se vio es que se activaba, bueno, 9 Sí, todo menos músculos el más. supra. Exacto. Sí, el Sí, supra se sí. activaba, Sí, pero el además supra que, también, pero claro. claro, el eh, supraespinoso se activaba en la misma proporción que otros 9 músculos más, sí, entre ellos el infraespinoso, el serrato, trapecio superior, ya. trapecio medio. Es decir, la conclusión de aquel estudio es que realmente ese test no sirve para el supraespinoso, ¿no? Sirve para valorar una función. ¿Qué función? La función de abducción, ¿vale? Y esa sería la correcta interpretación de ese test. Igual que cuando tienes el test de Hornblower o antiguamente llamado test de PAT o PATE, Ujú. ¿vale? Cuando tú haces una rotación externa a 90 grados, ¿tú crees que ahí solamente se activa el infraespinoso o el redondo menor? No, absolutamente no. Se activa pues Ya. toda la musculatura rotadora externa, ambos, ¿vale? Infraespinoso y redondo menor, pero además también se activan otros músculos más que buscan estabilizar esa acción, ¿vale? Por tanto, lo que tú estás valorando realmente en ese test no son dos músculos, estás valorando la función de rotación Un gesto externa. funcional. Exacto, son test funcionales. Igual que, mira, yo me empecé a dar cuenta de la inutilidad de estos test cuando empecé a ver pacientes con patología de hombro de carácter traumático. Sobre todo en estos pacientes se tiran por tierra absolutamente toda la valoración. ¿Por qué? Porque tú les haces cualquier test y les duele todo. Es decir, todos los test son positivos. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que algo falla en esa valoración. Claro. Además, te digo más, para más INRI, las principales estructuras del hombro que generan nocicepción no son las estructuras miotendinosas, son estructuras de tejido blando, principalmente las bursas, el tejido adiposo, ligamentos, cápsula. Entonces, realmente cuando tú estás provocando dolor con un test, la Claro. nocicepción puede venir de cualquier estructura, de muchas a la Ujú. vez, ¿no? Entonces, quédate con la visión más funcional de lo que estás valorando, pero no se puede establecer, es imposible establecer una relación causal entre una maniobra y una estructura. Eso es totalmente erróneo. Ojalá fuera tan fácil, pero no Nos es así. complicamos la vida, Rubén, nos complicamos mucho la vida cuando hacemos valoración. Deberíamos de tener un enfoque mucho más sencillo. De hecho, la forma en que tenemos de entender la valoración de hombro, y verás paralelismos muy claros, se parece cada vez más a la forma que tenemos de valorar a los pacientes con dolor lumbar. El dolor lumbar lo entendemos como una fuente totalmente inespecífica y eso pasa exactamente igual en cualquier región musculoesquelética, a no ser que te Ujú. encuentres con una estructura muy clara, ¿no? Por ejemplo, como puede ser un menisco en la rodilla, ¿no? Pues que realmente se lesiona O y un el dolor lo desgarro muscular, reproduces, por ejemplo. exacto, de Ujú. una manera muy concreta. De hecho, en el hombro, los únicos test que a día de hoy se consideran más específicos son los test que valoran la inestabilidad. ¿Pero por qué? Porque cuando tú valoras un hombro inestable, estás valorando una función biomecánica, estás valorando un componente que se puede llegar a objetivar, el hombro se va o no se va. Pero cuando valoras una fuente de nocicepción, Claro. es todo mucho más inespecífico. Qué bueno. Venga, pues por ir rematando, si quieres, el bloque de valoración, Ujú. si nos podrías comentar qué pacientes son susceptibles de cirugía. Quizá Bien, lo podríamos interpretar como una red sí. flag para derivar. Sí, bueno, pacientes que sean susceptibles de cirugía, evidentemente que muchos de ellos no nos llegan porque van directamente al Claro. servicio de urgencias, pues serían todos los pacientes traumáticos con posibles fracturas que pueden ser susceptibles de cirugía. De hecho, el húmero es una estructura, la glenohumeral es una articulación con mucha capacidad de movimiento eh, que sufre mucho en los traumatismos y suelen haber fracturas bastante complejas que la mayoría muchas veces requieren cirugía. Otro paciente que puede ser susceptible de cirugía, paciente joven, aquellos pacientes con inestabilidad
estructural, es decir, pacientes que asocian lesiones del labrum, ¿vale? Por ejemplo, lesiones de SLAP, lesiones de Bankart, donde ya el tratamiento conservador se ha probado, has estado más de 4 o 6 meses intentando trabajar con ejercicios y el paciente se estanca, no mejora, continúa con dolor, con mucha crepitación. El otro día hablaba con una amiga mía que está viviendo en Estados Unidos y que me decía, Marta, es que el trauma me está diciendo que me quiero operar. Y yo le decía, a ver, Patri, ¿qué es lo que te pasa? Me dice, llevo 8 meses en fisioterapia y solamente subir un poquito el brazo ya me hace crec, me hace crec y tengo un dolor de 6, 7, 8 sobre 10. Pues eso acaba en cirugía. Ya lo has probado todo, has intentado recuperarlo, no es viable. Pero bueno, las cirugías en estos casos son bastante sencillas. Y después tenemos como otra posibilidad las roturas masivas de manguito rotador. Pero aquí hay una excepción y es que estas lesiones son quirúrgicas en aquellos pacientes que sean jóvenes o que tengan un nivel de vida muy activo todavía, ¿vale? Por ejemplo, podría ser quirúrgica en un paciente de 50 años que todavía está en edad de trabajar, que tiene una vida muy activa, que practica deporte. En estos pacientes sí que es quirúrgico. Ahora bien, una rotura masiva de manguito rotador en un paciente mayor con comorbididad, etcétera, etcétera, aquí realmente no te merece la pena operar porque puedes suplir esa función intentando trabajarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, más o menos serían un poquito los criterios que a día de hoy están como más aceptados. Fenomenal. Venga, por pasar un poco al tratamiento de fisioterapia, al tratamiento conservador, ¿qué herramientas tiene la fisioterapia más efectiva según la literatura? Aunque más o menos en Pues, este podcast quizá nos podamos hacer ya una idea. ¿cuál crees? ¿Cuál crees que es? A ver. Sí, me suena cuál puede ser. A día de hoy nuestra herramienta más poderosa y la que nos permite cambiar el mundo es el ejercicio, o sea, está Sí. clarísimo. Es la herramienta que tenemos más barata, más sencilla de aplicar y la que nos va a servir en concreto en el hombro para todo, para tratarlo todo. Para tratar los problemas de inestabilidad necesitamos ejercicio, para tratar los problemas de manguito rotador necesitamos ejercicio y para tratar los problemas de rigidez necesitamos ejercicio. Por tanto, es nuestra herramienta más valiosa y si la sabemos aplicar correctamente y el paciente colabora, siempre tiene buenos resultados, siempre. No te puedo decir que tenga casos en los que no me haya funcionado si se trabaja bien. Claro, en mejor o menor medida, ¿no? Y para el paciente, lo que hemos hablado, que no se podrá recuperar a lo mejor lo que se espera, pero en todo se mejora algo, ¿no? Exacto, sí, en Sí. todos mejoras algo. Sí, puedes tener al final Entonces, resultados más óptimos o menos, pero claro. sí. Entonces la siguiente pregunta va un poco en ese hilo. Entonces, la terapia manual, ¿qué papel juega? La terapia manual, cómo y la te lo introducimos digo, aquí? sí, y te lo digo en base a una de las últimas publicaciones que luego te la recomendaré como lectura complementaria. Estupendo. La terapia manual es otra gran herramienta de los fisioterapeutas porque se ha visto que sobre todo a corto plazo, si la sumas al ejercicio, potencia muchísimo los resultados. Por tanto, es una gran herramienta para modificar síntomas, para mejorar el dolor de los pacientes. De hecho, yo en casi todos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas de rigidez y en aquellos pacientes que vienen a la consulta con problemas de manguito en fases iniciales con mucho dolor, tiro muchísimo de la terapia manual. Es una gran herramienta que tenemos para gestionar el dolor y modularlo en las primeras fases, sobre todo. Estupendo. Venga, pues si quieres, por ir rematando un poco la entrevista, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, podemos hablar de este punto que me he guardado para el final. Me gustaría tratar así rápidamente algunos puntos, digamos que históricamente han girado en torno a los problemas de hombro Uh-huh. y que, bueno, con el tiempo a lo mejor se ha visto que no son del todo precisos Sí. o no tan precisos como se pensaba. Uh-huh. Alguno quizá ya lo hemos ido comentando. Entonces, te digo, síndrome subacromial, ¿qué me comentas? Síndrome subacromial. Síndrome subacromial te lo catalogaría como obsoleto. Obsoleto. Obsoleto, Empezamos sí. fuerte, ¿eh? Obsoleta la visión que quizá teníamos sobre ello, ¿vale? Si tú entiendes síndrome subacromial,
bajo el punto de vista del impingement, del pellizco articular, ¿vale? Es decir, esta definición la introdujo Neer en el año 1972, o sea, hace ya como bastantes años, porque esta persona en cuestión, este autor, para darle un poquito más de caché, este autor vio que en la mayoría de pacientes con dolor de hombro había una serie de signos y síntomas que siempre se daban de la misma manera, ¿vale? Y él buscaba darle explicación a esa sintomatología. ¿Por qué todos los pacientes o casi todos los pacientes que veo en consulta con estos síntomas y estos signos acaban teniendo un poquito el mismo patrón, ¿no? Y todo empezó, pues eso, ¿no? Él intentó explicar qué es lo que pasaba en estos pacientes. El problema es que lo definió de una manera puramente estructural, con algo tan sencillo como, bueno, pues si subo el hombro, pues el hombro pellizca, el tendón se pellizca entre la cabeza del húmero y el acromion, ¿no? Y de ahí surgió esa forma de entender el dolor de hombro inicialmente. El problema es que, gracias a la investigación, desde entonces hasta ahora, sobre todo en la época de los 2000, 2006, 2007, 2008, empezaron a haber muchos autores que publicaron evidencia científica que tiraba un poco por tierra toda esta historia, ¿no? Por ejemplo, es algo muy, muy sencillo de ver con el tema de las acromioplastias, por ejemplo, ¿no? Las acromioplastias se hacen precisamente basándose en este concepto de impingement y lo que se ha visto es que a largo plazo, aun quitando el acromion, los pacientes vuelven a tener, muchos de ellos, el mismo dolor con las mismas características. Por tanto, si eso se repite sin acromion, no podemos seguir pensando que el acromion tiene algo que ver en estas patologías, ¿no? También es verdad que nuestra forma de entender la patología de tendón ha evolucionado mucho en estos últimos años, ¿no? Y a día de hoy la teoría más, la que mejor encaja, por así decirlo, es la que tiene que ver un poquito con el continuum de Gilles Cook, ¿no? Entender la patología de manguito rotador como una patología tendinosa igual que se da en las extremidades inferiores, que ahí sí que la entendemos muy bien y está como mejor definida, pero en el hombro siempre ha sido un poquito como más, una historia como más dispersa, ¿no? Y a día de hoy lo que sí que debemos de tener claro es que el manguito rotador no deja de ser una estructura tendinosa y que por tanto el tendón se lesiona por mala gestión de carga. Y así es como lo tenemos que entender realmente, como un concepto de degeneración intrínseca y no extrínseca. El tendón no se lesiona por pellizco o por impacto contra otras estructuras. De hecho, el hombro está muy bien diseñado para que eso no suceda. Porque si no, cada vez que subimos el hombro, que lo hacemos 40.000 veces al día, tendríamos dolor y esto no es así siempre. Aparte de que han salido también otros estudios en los que se ha visto que la distancia acromiohumeral no se puede establecer una relación causal entre la distancia acromiohumeral y la presencia de dolor o disfunción. Por tanto, eso quiere decir que los pacientes que tienen dolor, muchos de ellos no existe esa diferencia respecto a los pacientes sanos. Por tanto, tampoco es un criterio para poder definir de esa manera la patología de hombro, ¿no? ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Y esa es un poquito al menos la historia. de la manera masiva en la que se ha siempre catalogado. Sí, exacto. Estupendo. ¿No? Exacto. Venga, ¿y qué papel? El papel del pectoral menor yo creo que también es un aspecto que siempre ha girado en torno, como que se le ha dado mucha importancia al pectoral menor en la patología de hombro. No sé si es así. Bueno, aquí ya nos meteríamos en temas de análisis de movimiento, de alteraciones de movimiento. Dentro de lo que es la patología de hombro y de cintura escapular hay descritos diferentes patrones de alteración de movimiento. Esto ya yo me baso un poco en la teoría de Sarman, pero muy, muy, muy filtrada, ¿vale? Muy filtrada, porque a Sarman la tienes que saber filtrar.
Y sí que es cierto que ya no te hablo de pectoral menor, ¿vale? Te hablo un poquito de la influencia que puede tener el posicionamiento, por ejemplo, de la columna torácica, dorsal, de la cintura escapular respecto a la patología de hombro. Y es que en muchos pacientes, por ejemplo, en aquellos pacientes con un GIRT, ¿vale? Con un déficit de rotación interna, que tienen tendencia a la rigidez de las estructuras posteriores y esa tendencia a la inestabilidad anterior, pues sí que a lo mejor nos interesa también trabajar el posicionamiento del paciente para intentar que no sea un factor contribuyente más a su problema, ¿no? En los pacientes con inestabilidad exactamente lo mismo. Entonces, no es que exista una relación entre un posible acortamiento del pectoral menor y una tendencia al movimiento anterior de la cabeza humeral, sino que lo tienes que analizar globalmente. Si tú crees que realmente influye y cambiando eso el paciente mejora, pues ya está, pues se cambia o se Factor trabaja. importante. Ujú. Exacto. Por tanto, no hay que ser tampoco radical y decir, no, las malas posturas, entre comillas, no se Sí. pueden relacionar con el dolor. No, no siempre, pero en algunos casos sí. Por tanto, yo en muchos pacientes sí que lo trabajo y les mando pautas de Ujú. estiramiento, les mando trabajo de flexibilización, de movilización torácica, de trabajo de musculatura cervical, pero para intentar mejorar el control y el movimiento en toda la región, porque al final todo depende de todo, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. Por tanto, yo sí que creo que en algunos pacientes puede ser relevante, por supuesto, Ujú. porque el hecho de cambiarlo me hace Claro. mejorar. Sí, Así que podemos aplicar a lo si, mejor. Sí, iba a exacto, decir, si todo lo metes en un contexto clínico que te claro, encaja, pues lógicamente. adelante, pues sí que será Ujú. Puede relevante pasar a en lo ese mejor caso. también lo mismo con la postura cervical o Ujú, dorsal, ¿no? Que quizás le ha dado a lo mejor también importancia y a lo mejor en investigación se ha visto que no hay una correlación como se pensaba que había, pero oyes, si tú en tu paciente es un factor que influye sobre su dolor, pues en tu paciente sí hay exacto. que abordar un poco ese, o al menos tenerlo en cuenta, yo creo. Exacto, sí, sí. Y Ujú. quizá entre cervical y hombro sí que pueda existir esa relación. De hecho, en el año pasado, sobre noviembre o así, se publicó un estudio que hablaba precisamente de esto. Y, y era un estudio en el que se vio que los pacientes que tenían patología cervical crónica podían acabar generando a la larga casi en un porcentaje del 25-30% de los casos, que es bastante elevado, Ujú. patología de hombro y viceversa. Los pacientes con patología de hombro crónica podían acabar generando problemas en la región cervical y esto en consulta lo vemos muchísimas veces porque solamente tienes que analizar cómo se mueve un paciente con dolor de hombro. Te compensa por absolutamente todas partes, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen quizá asociados muchos problemas de rigidez. En las capsulitis, por ejemplo, el patrón compensatorio es espectacular. Desde lumbar hasta las pestañas te compensan. En estos pacientes no puedes decir que no es relevante, ¿entiendes? Ya. Sí, sí, Porque sí, son cosas que vas a tener que trabajar igual. Así que, ujú, bueno, pues depende del contexto. totalmente. No, está claro que no existe una fórmula tal y salir de ese modelo puro biomecánico, pero tampoco ser, como tú has dicho, ¿no? Un talibán y decir, pues Correcto. no tengo en cuenta para nada la biomecánica. Oye, eso es No, interesante no, también, en la según qué tienes que caso, tener vamos en a ver. cuenta, sí, Sí, eso, sí, sí, eso yo sí. creo que el que es clínico puro sabe un poco interiorizar pues yo qué sé, esa manera de razonamiento al final. Sí, porque al final en la clínica ves muchos pacientes, cada paciente es un mundo y cada paciente te va a responder de manera diferente Ujú. al mismo tratamiento, ¿no? Em, Jugamos con muchas variables, entonces hay que saber analizar bien a los pacientes y ver Claro. cuándo hay cosas que puedan ser relevantes y cuándo no. Yo siempre digo que el que busca encuentra, ¿vale? Pero no hay que perderse en el camino, eso está Ujú. claro. Qué bueno. Es un mensaje bonito ahí para terminar la entrevista. Sí, 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 es que es verdad, porque al final, Sí, sobre todo los que hacemos mucho o nos gusta hacer mucho análisis de movimiento, es un mundo en el que te puedes perder fácilmente. Entonces tienes ya. que intentar siempre contextualizar los hallazgos para realmente ver si lo que tú estás observando
necesita cambiarse o no, ¿no? Porque realmente cuando tú te pones a ver, a observar a una persona cómo se mueve, cómo no se mueve, puedes ver muchísimas cosas que son totalmente irrelevantes, aunque tú creas que en un momento dado vas a tener que cambiarlas. Y al final resulta que no son tan importantes como parece, ¿no? Pero yo siempre digo, y sobre todo en clase a los alumnos les digo, contextualizar muchísimo todo lo que observáis y todo lo que valoráis. Tenéis que hacer que el puzzle encaje. Ya está, pero no os vayáis por las ramas, porque nos podemos volver locos si queremos, pero no es plan. Qué bueno. Bueno, pues si quieres vamos con unas preguntas off topic que me guardo para el final. Si escuchas el podcast seguro Sí, que ya te las sí, conocerás un sí, poco. sí. Entonces, bueno, te voy a pedir que si nos puedes recomendar una canción. Y Una también aquí canción. aprovecho para recordar que tenemos la playlist Mm. y ahí estoy metiendo toda la música que nos han ido recomendando invitados y invitadas. Ah, Y sí, oye, eso es genial. interesante, hay música chula. Sí, sí, la Tiene dejaré que en las haber notas del episodio. un popurrí de todo, ¿no? Hay un popurrí enorme, sí, Sí. sí, desde Escorbuto hasta Cristina Aguilera, o sea que te puedes imaginar. No, yo te voy a dar como, mira, dos canciones, ¿vale? Que para mí son Venga, como dos clásicos de la música, vale. realmente. Una es Dancing in the Moonlight, Ujú. ¿vale? Y la otra es Feel de Robbie Williams. De Robbie Williams. Sí, son dos Sí. canciones que para mí son atemporales totalmente. Es decir, da igual que las escuche como hace 20 años, como hace 10, que siguen sonando en la radio y yo me vengo arriba, ¿sabes? O sea, son totalmente atemporales. Yo creo Qué que bueno. siempre encajan en cualquier momento. Pues van para la playlist también. Yo Venga, mientras no, de momento no ha venido ningún invitado con reggaetón, entonces espero que yo no. mientras sea así, yo voy a seguir introduciéndola a la playlist. Espero que no. Y luego, Marta, si pudieras recomendarnos un libro fuera de la fisioterapia, eso sí. Un libro fuera de la fisioterapia. Mira, yo soy súper mega fan de Carlos Ruiz Zafón. Ujú. Es mi escritor favorito que por desgracia el año Minuto de silencio pasado aquí. falleció, sí. Sí. Tengo absolutamente todos los libros, todos, así que te puedo recomendar cualquiera, pero la saga del Cementerio de los Libros Olvidados creo que debe de Ujú. ser un obligatorio para los amantes de la novela y la verdad que lo leí. Lo he ido leyendo en diferentes momentos de mi vida porque son 4 libros que se han ido publicando con mucha diferencia de tiempo entre unos y otros. Pero realmente es que me gustó el primero, el último, el de en medio, o sea, yo lo recomiendo como obligada lectura, la verdad. Qué bueno, pues mira, me lo apunto, la verdad. A Ruiz Zafón no es algo, no es un autor que yo haya leído mucho y me lo apunto. Se lee muy fácil Sí, y es muy gustoso de leer. qué bueno. Y bueno, y una pregunta que guardo siempre para el final. Si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la Marta de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Pues, pues le diría varias cosas, le diría varias cosas, pero yo siempre he sido una persona positivamente, muy ambiciosa conmigo misma. Ujú. Pero yo la única cosa que me diría a mí misma en el pasado sería que disfrute mucho de todo lo que va a venir. Es decir, de cada cosa que he hecho en mi vida, que ahora, después de 12 años de profesión, miro atrás y aún hay cosas que digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo haya podido llegar hasta aquí? Porque ni me lo planteaba, ¿no? Yo siempre he sido una persona que ha disfrutado de lo que hace, yo me dedico a esto porque me gusta, es puramente vocacional y nunca me he planteado ningún objetivo. Yo me dejo llevar y donde llegue llegaré, pero lo he disfrutado y es la única cosita que yo resaltaría y seguiría resaltando para mi yo del pasado, del presente y del futuro. Que pase lo que pase, que lo disfruten, porque al final si haces lo que te gusta y encima lo disfrutas, pues eso que te llevas, ¿no? Qué bueno. Muy bien, pues Marta, ¿dónde podemos encontrarte? Pues podéis encontrarme en las redes sociales de la clínica de CR Fisioterapia, tanto en Ujú. Instagram como, bueno, principalmente en Instagram, que es donde más publicamos, tanto mi compañero Sergio Romero como yo, y ahora también Jordi Padrós y Alberto. Publicamos bastantes cositas que pueden ser interesantes para la gente que se dedica a la fisioterapia y la que no, porque además nos dedicamos a diferentes temáticas y nos gusta un poco compartir conocimiento para todos los públicos. Y en Twitter me podéis encontrar como Marta Tejeo, ¿vale? O FisioNME, que también está Ujú. así. Y nada, quizá donde yo realmente soy más activa es en Instagram. Ujú.
Estupendo. Pues nada, dejaré todo en todos los estudios, todos los contactos, todos los libros, yo todo lo dejo en las notas del episodio por si a alguien le quiere interesar. No sé si lo leerá alguien, pero bueno, creo que sí. Entonces, Marta, que muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte pasado, que ha sido un placer, espero que hayas estado cómoda. Y nada, que siempre que quieras pasarte por el podcast, pues ya sabes dónde estamos. Pues genial, muchísimas gracias Rubén, la verdad que me ha encantado poder participar en el podcast, sabes que soy seguidora y oyente y nada, espero que la gente pueda disfrutar escuchando esta entrevista que la he hecho de verdad con mucho cariño y intentando aportar de lo poquito que sé un granito de arena y la verdad que muchas gracias, he estado súper cómoda y te lo agradezco mucho. Gracias a ti, un abrazo, Marta. Un abrazo Rubén, hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.